Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Fabián Arari, historiador, y esto es Un Mundo en Crisis, un programa del canal de Vía Socialista, Razón y Revolución, donde trabajamos sobre política internacional, política argentina, historia un poquito también porque soy historiador. Bueno, a pedido de ustedes, vamos a hacer algunas columnas sobre la situación en Israel en Medio Oriente. ¿Sí? En principio, quiero agradecerles porque, digamos, este es un pedido de ustedes a mi página de Facebook, a mi página de ex, ahora ex Twitter, y también un montón de preguntas que ustedes mandaron al Instagram de Vía Socialista, Razón y Revolución. Así que, bueno, en pedido de eso y también por la situación mundial, vamos a hacer una serie de columnas. No importa cuando vean esto, hay una guerra en Medio Oriente. El Estado de Israel, por un lado, por el otro, en términos militares, el Hamas o el Hezbollah, o los dos juntos. Así que hay una cuestión acá que, más allá de hacer una columna de actualidad, que siempre va a estar desactualizada, porque siempre los números de muertos van a crecer, porque va a haber un ataque allá o acá, lo que preferimos es armar una explicación profunda del fenómeno. Porque para tener una posición sobre digamos, lo que está pasando ahora, hay que poder entender el proceso y la estructura que da origen a esto. Cualquiera que quiera ver lo que está pasando en lo último que está pasando, bueno, tiene, digamos, los medios de comunicación y hay un montón digamos, de lugares donde poder ver lo último que está pasando. El problema es, otra vez, no contar lo que está pasando, sino entender el fenómeno, ¿sí? Es decir, por decirlo de alguna forma, tener una buena lente para mirar, ¿sí? Esa es la herramienta que queremos darles. Para ver nuestra posición sobre lo que está pasando exactamente ahora, octubre del 2023, pueden ver nuestros comunicados en la página de Vía Socialista, Razón y Revolución. Sí, puedo anticipar lo siguiente, digamos. Hay una relación lógica o evidente, digamos, de opresión política, económica y militar de la burguesía israelí sobre la población de los territorios de Gaza y Cisjordania. Eso es innegable. Pero también por el otro lado, el asesinato de obreros israelíes, sean judíos, ateos, cristianos, musulmanes, porque cuando se asesina en masa no se fijan en eso, es un hecho repudiable. Es decir, matando obreros no vamos a resolver los problemas, ¿sí? Y el Hamas no es una organización obrera, es un partido burgués que obedece a intereses burgueses y por lo tanto, digamos, no es necesario apoyarlo, ¿sí? Una cosa es la lucha de la población que está en Cisjordania y Gaza, y otra cosa diferente es apoyar a esos partidos que son partidos burgueses. Después, en todo caso, podremos profundizar. Pero la pregunta acá tiene que ver con el origen del conflicto. Tenemos que empezar por el principio. Porque si no, perdonen que tomo agua, pero la garganta hay que cuidarla, sin el cual no podemos entender lo que está pasando. ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿No? Es decir, ¿cómo se crea el Estado de Israel? ¿A qué proceso social responde? ¿Es un Estado artificial producto del imperialismo? Es decir, gente que no tiene nada que hacer ahí. Por otro lado, ¿es el producto de innovadores, de gente digamos, que trae la civilización a un lugar que era un desierto y de bárbaros, tal como lo dice el mito sionista? ¿Por qué tenemos un drama con eso que llamamos palestinos? ¿Es un problema de judíos que son todos ricos contra árabes que son todos pobres? ¿La culpa de todos de los Estados Unidos? Estos son los problemas que vamos a trabajar hoy, en esta columna. Vamos a tomar un periodo de tiempo para entender el origen del conflicto. En otras columnas vamos a ver el desarrollo de ese conflicto. Pero lo esencial está acá. Y lo esencial del conflicto arranca en la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Es decir, en el periodo que va desde la Guerra de Crimea hasta 1948-49. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Algunas recomendaciones de libros. Vamos a hacer recomendaciones de libros al principio y al final de la columna, para que se queden, vamos a hacer recomendaciones de películas. En principio, los libros y las películas es sobre este
problemas, ¿sí? Sobre esta época, porque hay millones de libros y muchas películas. Pero primero hicimos una selección de los que nos parecen las más importantes y después, además, que tengan que ver con este problema particular, ¿sí? Bueno, libros. No podemos dejar de recomendar el libro de Neve Gordon que hemos editado nosotros, de Ediciones RR, La ocupación israelí, lo editamos en el 2019. Tiene un prólogo mío, así que ahí también van a ver parte de lo que voy a decir y, digamos, en forma muy resumida nuestra posición, ¿no? Un libro muy recomendable de Ferran Izquierdo Briggs, Breve introducción al conflicto palestino-israelí, del 2011. Digamos, Izquierdo Briggs es un analista catalán que tiene una serie de artículos muy interesantes. Este libro también es muy interesante, ¿no? Son libros introductorios, ¿no? Otro libro, a mi juicio, digamos, insoslayable, es el libro de Ilan Pappé, Historia de la Palestina Moderna, del 2007. No es tanto un libro introductorio, pero es un libro muy importante porque tiene un panorama muy general desde el dominio otomano hasta la actualidad. Otro libro introductorio es el de Ezequiel Coppel, es un periodista que anda por los medios ahora, pero digamos, tiene muy buen conocimiento. Se llama La disputa por el control de Medio Oriente, un siglo de conflictos del Imperio Otomano a la actualidad. Es del año pasado, del 2022. También es recomendable para entrar en el tema. Ya digamos, algo un poco para hacer profundizar un poco más. Tenemos el libro de Ilan Pappé, también se llama La limpieza étnica de Palestina, del año 2006. Es un libro muy, pero muy, muy interesante. Y es, digamos, una especie de parteaguas en la historiografía sobre el tema. Otro libro, digamos que está en inglés, pero es de la nueva generación, la nueva generación de historiadores israelíes, Tom Segev. El libro se llama One Palestine Complete. En realidad es Una Palestina completa, judíos y árabes durante el mandato británico del 2013. Es decir, también es un libro específico sobre el mandato británico, que es uno de los periodos que vamos a ver acá en esta columna. Bueno, arrancamos. La primera pregunta que tenemos acá es: ¿tenemos acá dos naciones? Es decir, ¿tenemos la nación israelí y la nación palestina? Y por lo tanto deberíamos dividir el conflicto. ¿Cuál es el problema aquí? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es tratar de definir los conceptos que vamos a usar. ¿Qué es una nación? ¿No? Es decir, nosotros pensamos que hay una nación judía, o una nación israelí, o una nación sionista y una nación palestina. ¿Qué es una nación? Bueno, acá hay una cuestión importante. Una nación no es una cuestión cultural. No tiene que ver el sentimiento, la historia, la religión. Ni siquiera es una cuestión étnica, de que nos parecemos todos. La nación es una estructura que obedece a ciertas relaciones sociales. Voy a ser muy breve, hay mucho escrito sobre esto. Yo les recomiendo un artículo que escribí explicando el problema de la nación, que se llama Casas Ajenas, y está publicado en Razón y Revolución número 29. ¿Sí? La pueden ver. Voy a dejar el link acá en la descripción. Pueden verlo, pueden repasarlo. Pero lo que importa aquí es definir nación. Y la nación es un espacio de acumulación hegemonizado por una burguesía nacional. La nación es la hegemonía burguesa sobre un espacio particular capitalista, obviamente. Para ello tiene que haber una burguesía nacional. Si no hay burguesía nacional, no hay nación. Tiene que haber, obviamente, relaciones capitalistas, y esa burguesía nacional tiene que ser capaz de hegemonizar todo eso y, por lo tanto, construir un Estado nacional. ¿Sí? Es decir, la nación es un hecho objetivo, no subjetivo. El hecho de... Una vez hay gente que dice, bueno, acá hay en la Argentina gente que es, no sé, boliviana, senegalesa, coreana, china, no. La persona que vive en la Argentina y desarrolla relaciones en la Argentina es argentina. Acá no hay varias naciones. Hay una nación que es la nación argentina. Con ese criterio, digamos, habría una nación por cada familia o por cada grupo que se junta, ¿no? Si los hinchas de River seríamos todos una nación.
y no es así. Así que, bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo surge el Estado de Israel, si surge como una nación, si el pueblo palestino constituye una nación, ¿sí? O no. Bueno, para empezar, empezamos aquí. Empezamos con el dominio otomano. El dominio otomano en realidad se remonta a 1517, pero acá lo que estamos viendo es un mapa de la dominación otomana sobre esa región de la que luego va a ser Israel, Palestina, bueno, la región de la que vamos a hablar, ¿sí? Esa región, digamos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, sufre una serie de cambios, pero lo que nos importa es la división en vilayatos, ¿sí? Que es una división que el Imperio Otomano establece entre 1856, la Guerra de Crimea, que es un disparador, y 1867, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, el vilayato de Beirut, que está dividido en diferentes sanjak. Digamos, el vilayato sería como, digamos, una gran provincia, ¿sí? Y los sanjak serían como provincias más pequeñas, ¿sí? O vilayatos serían como gobernaciones y las sanjak, digamos, serían como provincias, ¿no? Son las circunscripciones menores. Entonces, en el vilayato de Beirut tenemos el sanjak de Beirut, con capital en Tiro, Latakia, capital Latakia, Trípoli, capital Trípoli, Nablus, capital Nablus, y Acre o Aco, con la capital en Aco, ¿sí? Y después hay dos sanjak independientes, Líbano, con capital en Beirut, y Jerusalén, ¿sí? Que abarca esa región de Jerusalén y el desierto del Negev, ¿no? Es decir, acá empieza la historia. ¿Cuál es la estructura social en general de esta sociedad, ¿sí? En esta región? Luego es importante para después entender cómo esto va cambiando, es decir, cómo empezamos, cómo empieza toda esta historia. Bueno, esta historia empieza con una serie de relaciones feudales y tributarias. La base tanto de las relaciones feudales como tributarias son las aldeas, las familias, que se nuclean en clanes y, digamos, tienen este nombre de felajín, que son campesinos, ¿sí? Estos campesinos, estos felajín, trabajan en unas tierras que se llaman muyaha. Los muyaha son, digamos, las tierras comunales, son tierras que se trabajan en comunidad, donde se van rotando las adjudicaciones a las familias. Cada familia se la divide en diferentes parcelas con diferentes calidades, es decir, una familia tiene parcelas en diferentes lugares, para que ninguna familia, digamos, tenga una tierra de mucha calidad y otra de poca calidad. Entonces se van dividiendo y se van rotando, digamos, las adjudicaciones en cultivos, digamos, muy primitivos, ¿no? Muy primitivos incluso para la época. Digamos, al pasar los años, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, estos muyaha, algunos sobre todo, empiezan a endeudarse, tienen carestías, tienen hambrunas ante problemas climáticos, ¿no? Es algo que en realidad viene arrastrando del siglo XVI, pero que se acentúa en el siglo XIX. Junto con los muyaha tenemos otros tipos de tierra. Por un lado tenemos tierras de latifundios, ¿sí? En muchos latifundios hay felajín, es decir, tenemos campesinos en esos latifundios. Los latifundios están a cargo de los efendi. Los efendi son, digamos, propietarios ausentistas que pueden vivir o no, digamos, en esa tierra de Palestina, o vivir en Siria, en Líbano, en Jordania, ¿no? Es decir, pueden vivir en otro lado, pero tienen esas rentas, ¿sí? Algunos pueden ser incluso funcionarios del imperio. Luego están las tierras Miri, que son tierras del Estado, donde también ahí puede haber felajín, ¿sí? Es decir, pero ahí las rentas no las cobra en particular un efendi, sino el propio Estado, ¿sí? Y después tenemos las tierras religiosas, las waqf. Las waqf
son tierras protegidas por un régimen especial, no se pueden comprar ni vender, y también ahí los felajín están, digamos, trabajando, ¿no? Es decir, estas muyaha pueden estar dentro de un latifundio de los efendi, pueden estar en las tierras miri del Estado o en las waqf religiosas, ¿no? Después hay tierras que no son musulmanas que, digamos, compradas por cristianos. Después vamos a ver, van a venir compradores judíos o sionistas, ¿no? Ya con una idea diferente. Después tenemos tierras estatales, que en realidad son tierras a las cuales los felajín tienen derechos. Unas son las mawat. Las mawat son tierras que no están cultivadas y que están, digamos, alejadas de los muyaha, pero que, digamos, ante cualquier emergencia, cualquier problema, los felajín pueden ir y, digamos, trabajarlas. Después tenemos las tierras de los mahlul. Los mahlul son tierras estatales que si, digamos, los felajín van y cultivan ahí, perfectamente pueden, digamos, hacerse con esas tierras, ¿no? Es decir, básicamente son tierras que se pueden considerar parte de la muyaha si se ocupan, ¿no? Y luego están las matruca, que digamos son tierras que están cercanas a los caminos, ¿sí? Que son estatales y que pueden ser también cultivadas por los pueblos sin, digamos, reclamar posesión. También pueden ser, digamos, cultivadas episódicamente, ¿no? Esta región es una región importante en términos geográficos porque, digamos, es el paso para Egipto, Líbano, Siria, es el paso, digamos, de Asia hacia el Mediterráneo, ¿no? Es decir, es una tierra importante, obviamente es una tierra que da al Mediterráneo, y digamos, tiene cultivos como el olivo, el trigo, el maíz, la cebada, sésamo, algodón. Esta estructura, que en principio tiene una agricultura más ligada a la subsistencia que al comercio, empieza a cambiar con la guerra de Crimea, que abre estas provincias, sobre todo abre el Mediterráneo Oriental al comercio del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano empieza a autorizar la compra de tierras y la aparición de sociedades comerciales extranjeras y bancos en territorio propio. Entonces, esto empieza a cambiar el panorama de los felajín, de las muyas, es decir, empieza a transformar eso, esa estructura feudal tributaria. Y allí, digamos, empieza a cobrar mucha importancia los puertos de Yafo, de Haifa y de Akko, ¿no? Que son los puertos, digamos, del norte. Ante eso, empieza también el Imperio Otomano a acelerar las reformas procapitalistas en este territorio. Y allí establece dos leyes importantes. La primera es el Código de la Tierra de 1858. Ese Código de la Tierra lo que hace es empezar a confiscar propiedad colectiva y tribal, es decir, las muyaha, especialmente de los beduinos, ¿sí? Estas tierras que son confiscadas terminan en manos del Estado a partir de altos funcionarios o se los vende a los efendis, ¿sí? Se ejerce mucha presión, especialmente en la región que va de Haifa a la ribera del río Jordán, porque ese es un valle muy fértil para los cítricos. La segunda ley importante es la ley de tierras de 1876. Esa ley lo que hacía era, digamos, tenía dos elementos. La primera es aumentar la cantidad de tributos a los productores, a los felajín. Y en segundo lugar,
cada productor tenía que ser responsable de su propia tierra. Es decir, empezaba a romper las relaciones comunitarias de la muyaja. Y la tierra que no se cultivase, por cualquier problema, pasaba directamente a manos del Estado, obviamente después se vendía, ¿sí? Este proceso empieza a generar una crisis en la muyaja. Empiezan a aparecer aparceros, sobre todo empiezan a aparecer los jornaleros, es decir, gente que se empieza a endeudar y tiene que abandonar los cultivos colectivos. Y en este proceso aparecen, digamos, la burguesía sionista. No vamos a hablar acá del sionismo como movimiento, no tenemos tiempo. Sí explicar que es un movimiento que surge a fines del siglo XIX y con Theodor Herzl, ¿no? Es decir, básicamente Pinsker, bueno, hay muchos intelectuales que están pensando esto, pero básicamente lo que se propone el movimiento sionista en Europa, sobre todo en Europa occidental, es la creación de un Estado judío. Es un movimiento nacional judío que lo que piensa es la idea de que si hay un pueblo tiene que haber una tierra, una cultura, ¿no? Es decir, tiene este programa fichtiano por Fichte. Fichte es, digamos, quien pone las bases, digamos, del nacionalismo tradicional, de la idea de que, digamos, una nación es una cultura que tiene una tierra, que tiene una historia, ¿no? Y entonces tiene una composición étnica, ¿no? Entonces, digamos, todos los miembros de esa nación deben estar en una tierra y los que no deberían estar, ¿no? Entonces esa es la idea que tiene el sionismo. Buscar una tierra para lo que ellos dicen ya hay una nación. Para ellos una nación, como digo, es una cultura en común, en este caso una cultura ligada a la religión, pero no necesariamente. Entonces hay una historia común, una cultura común, y esa historia y cultura común requieren de una tierra. Después también van a requerir de un lenguaje común, de ahí nace el hebreo moderno a través de un lingüista que se llamó Eliezer Ben Yehuda. Pero, digamos, este movimiento sionista empieza a comprar tierras, es decir, empieza a tener una inserción en esta crisis de las muyaja, y en esta transición al capitalismo. Las primeras compras son justamente de 1876, es decir, cuando aparece la ley de tierras a partir de Edmond de Rothschild, ¿sí? Del barón de Rothschild, ¿sí? Que empieza comprando tierras y estableciendo cultivos comerciales, sobre todo cítricos, bajo relaciones capitalistas, ¿sí? En 1900 Rothschild le deja sus colonias a la Jewish Colonization Association, ¿sí? Es una asociación de colonización sionista que fue fundado por otro potentado que era el barón Hirsch, ¿sí? Esa asociación compra tierras, fomenta la inmigración judía, ¿sí? Y digamos, en ese periodo, entre 1876 y 1914, hay un proceso, digamos, de compra de tierras por parte de esta burguesía que yo tendría más que llamar judía, porque no es, digamos, no toda la burguesía judía está allí. Es una burguesía que que tiene una idea de conformar una nación. Por eso yo, digamos, en principio es una burguesía que obedece al movimiento sionista, pero es una burguesía que luego va a ser la burguesía israelí. Así que, vamos, este es el origen de la burguesía israelí. Uno tiene en ese periodo, de 1876 a 1900, ¿sí? 1908, básicamente las inversiones son en tierras privadas, son asentamientos privados, donde se empieza a tomar mano de obra asalariada. A partir de 1908 empiezan a aparecer otro tipo de colonización o de compra de tierras, que es la fundación de colonias colectivas. Son básicamente cooperativas que permiten concentrar tierra, concentrar mano de obra
y sobre todo lo que tienen es una mano de obra muy intensiva porque hay toda una cuestión de, por decirlo así, autoexplotación. Es lo que se llaman básicamente los kibbutz, ¿sí? O los moshav, ¿sí? Kibbutz o moshav. Existe el kibbutz, el moshav y la moshavá, pero para simplificar, básicamente son colonias, son colonias agrícolas en forma de cooperativa. El más conocido, como digo, es la forma de kibbutz, ¿sí? Donde hay, digamos, una propiedad enteramente colectiva, ¿no? El moshav y la moshavá son convivencias entre formas colectivas y formas privadas, la moshavá ya más privado. Pero más allá de esta distinción, lo importante es que la forma que se propone, la forma cooperativa, permite como digo, la concentración de tierras, mejor dicho, el trabajo con una escala mayor de tierras y concentración de mano de obra. Y eso además permite cierta tecnificación, ¿sí? Es decir, la agricultura de esta burguesía que empieza a comprar tierras, que invierte en equipos técnicos, digamos, en elementos químicos, ¿no? Es decir, tiene esa cuestión de una agricultura capitalista y muy tecnificada, ¿no? Es decir, se desecan pantanos, se utilizan tractores, se utilizan elementos químicos, se introducen variedades para las siembras y razas mejores para la ganadería, ¿sí? Es una agricultura tecnificada, capitalista y destinada al mercado exterior. De hecho, empieza a aparecer aquí el molino a vapor, ¿sí? Es decir, aparece una diferencia muy grande entre las producciones de la burguesía israelí y la de los felajín, ¿no? Es decir, hay una diferencia grande. No todos las muyajas quedaron como están, es decir, hay algunos propietarios árabes que, digamos, compran tierras y las ponen a producir en términos capitalistas, y hay muchos, por ejemplo, muchos inversores europeos, no judíos, cristianos, maronitas o protestantes, que también, digamos, llevan adelante empresas capitalistas agrarias en esta región, ¿sí? En 1901 se crea, el Congreso Sionista crea el Fondo Nacional Judío. Ya aquí lo que se empieza a crear es una serie de organismos financieros centralizados, que lo que van a hacer es comprar tierra, pero en lugar de que cada uno vaya comprando por su parte como puede, aquí lo que hace la burguesía israelí es, o el origen de la burguesía israelí, es concentrar fondos, ¿sí? De hecho, en 1909 incluso se funda una ciudad enteramente israelí, que es Tel Aviv, ¿sí? Ya se funda una ciudad que hoy digamos es la ciudad más importante en términos económicos de Israel, ¿no? Entonces, hacia ahí va el proceso, ¿no? Hay una desposesión campesina que tiene que ver con la parcelación de la muyaja, ¿sí? La mayor rentabilidad de cultivos de esta burguesía israelí, que provoca una inflación muy fuerte del suelo. Y la gran inflación del suelo provoca, por un lado, que los efendis pidan una renta mucho más alta, porque en realidad quieren vender la tierra, y además aquellos que, digamos, aquellos felajín que se quedan por fuera de la muyaja no pueden acceder a la tierra porque la tierra está muy cara. Pueden acceder a la tierra en el sur, en el Negev, pero esa tierra no sirve para cultivar por ahora, ¿no? Entonces, esta inflación del precio del suelo, este aumento de las rentas sobre los felajín, provoca una aceleración de esa desposesión, y empiezan a aparecer otra vez se aceleran las formas de aparcería y de jornaleros, ¿sí? Un elemento también muy importante de esta, digamos, de estos cambios técnicos es el pasaje de la agricultura de secano, que básicamente como trabajaban los felajín, al proceso de regadío, ¿sí? La agricultura capitalista además, digamos, tiene una serie de inversiones en regadío de las tierras, ¿sí?
digamos, un ejemplo es Petah Tikva, ¿no? Que es la primera, si se quiere, colonia sionista, porque esos terrenos originalmente pertenecían a los felahín de Yaduya y Umlaves. Y esos fueron adquiridos, digamos, en manos de los efendi, es decir, se fueron aumentando los impuestos y quedaron en manos de los efendis. Y los efendis, digamos, revendieron, los efendis que vivían en Yafo, revendieron esas tierras en 1878 a esta burguesía israelí, ¿no? De 1870, pero sin embargo, a pesar de que se hayan vendido las tierras, los felahín continuaban cultivando las tierras que ya no eran suyas, pero continuaban con ese sistema en sus tierras. En 1882, cuando ya llega una oleada inmigratoria de Europa del Este y se puede reemplazar esa mano de obra más ligada a una organización comunitaria del trabajo por mano de obra, digamos, más dócil, sobre todo mano de obra judía, se reemplazan y se expulsan a esos felahín, ¿no? Que en este periodo, digamos, va a estar muy controlado por el Imperio Otomano, pero más adelante estos procesos van a generar una serie de conflictos importantes por la resistencia de estos campesinos, ¿no? Pero si uno tiene que mirar de 1900 a 1914, encontramos tres tipos de explotaciones agrarias ligadas a esta burguesía. Por un lado, las de las colonias de la Jewish Colonization Association. La otra es la colonización más planificada digamos, del fondo que crea el Congreso Sionista, que es el Keren Kayemet. Y después las explotaciones particulares, ¿sí? Pero acá tenemos, y esto es lo más importante, un primer proceso de descampesinización, es decir, de ruptura de lazos comunitarios y por lo tanto ruptura de lazos feudales y tributarios, ¿sí? Del modo de producción feudal y tributario, y un proceso de proletarización y constitución de las primeras relaciones capitalistas en esta región de Palestina. No todavía completamente desarrolladas, pero sí ya, digamos, inicialmente allí. Y por lo tanto tenemos la constitución de una burguesía israelí en Palestina, ¿sí? O burguesía sionista en Palestina, ¿sí? Que obviamente no es simplemente judía, no es solamente judía, si bien mayoritariamente. Sobre este proceso se monta un proceso internacional, un proceso mundial, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en la cual el Imperio Otomano apoya a el eje Alemania-Austria, ¿sí? Y, digamos, en ese proceso, en ese eje, obviamente, el Imperio Otomano pierde la guerra. Las conversaciones, digamos, entre Francia e Inglaterra, o Gran Bretaña, que tenían una apetencia imperialista muy fuerte. Recordemos que es el periodo en el cual Inglaterra y Francia, digamos, colonizan África, Asia, ¿no? Ya se establecen sus colonias, su dominio militar y político. Ya tenían conversaciones sobre esta región, de poder sacársela al Imperio Otomano. Pero obviamente cuando el Imperio Otomano apoya a Alemania y sus aliados y pierde la guerra, es evidente que, digamos, va a perder este territorio también. El acuerdo para repartirse Medio Oriente entre Inglaterra y Francia es anterior incluso al fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es el famoso tratado Sykes-Picot, ¿sí? Es el tratado entre Mark Sykes y George Picot, ¿sí? Donde se excluye, digamos, allí a Sharif Hussein, es decir, a gente ligada al mundo árabe. Y en 1917 tenemos el mandato británico, la famosa escena de Edmund Allenby, ¿sí? Entrando a Jerusalén. Y por el mandato, acá lo estamos viendo en el mapa, la región británica queda con lo que hoy es Israel y Palestina, en realidad una sola
un solo mandato dividido en dos, ¿sí? Palestina y Transjordania, con, digamos, capital en Jerusalén, ¿no? Recién en 1922, la ya flamante Liga de las Naciones, que duró poco, es el antecedente de la ONU, confirma el mandato británico sobre Palestina, y allí el mandato británico, es decir, la corona británica, hace una declaración, que es la llamada Declaración Balfour, ¿sí? Y la declaración Balfour, digo, de 1923, es una declaración por la cual Gran Bretaña se compromete a que en algún futuro se va a establecer un hogar judío, ¿no? Lo que pasa con esa declaración es que luego se termina aboliendo, ¿no? Se termina negando más adelante. Pero la cuestión es que el mandato acelera el proceso de disolución de relaciones feudales e instauración de relaciones capitalistas, ¿no? Antes de seguir, quería hacer un alto acá para, digamos, ya podemos desmitificar algo. Primero, no es cierto que Palestina fuese un desierto, ¿no? Es decir, eso no es cierto. No era un desierto, no estaba despoblado. Había gente ahí que estaba poblando, había algunos cultivos comerciales, es decir, ahí había gente que estaba viviendo en aldeas campesinas, con todos los problemas que uno pueda encontrar, pero había gente viviendo. No era un desierto, ¿sí? Pero digo, entonces, los británicos aceleran este proceso de proletarización. ¿Con qué medidas, no? Primero, todas las tierras estatales, ¿sí? Recordemos las tierras, las Miri, ¿sí? Las Mawat, las Mahlul, las Matruca, pasan a ser del Estado, en este caso, del Estado británico, ¿sí? En principio las Miri, ¿no? Pasan a ser parte del Estado y el Estado las pone en venta, ¿sí? Todas esas tierras que, digamos, tenían a los Felahin, ¿no? Y las Muyaha, pasan, que eran del Estado, pasan a ser ahora del Estado británico, eran del Estado, pero eran del Estado otomano, ahora pasan a ser parte del Estado británico y entran al mercado de tierras. Y obviamente en el mercado de tierras empiezan a ser compradas. Y acá hay un problema, porque obviamente esta burguesía israelí empieza a comprar estas tierras que ya viene con los Felahin. ¿Qué se hace con los Felahin? Bueno, empiezan las expulsiones. Y los reemplazos de mano de obra, y acá aparece como elemento muy importante la inmigración judía hacia Palestina. ¿Qué pasó con las Mawat, Mahlul y las Matruca? Esas tierras, que eran tierras marginales que tienen acceso, lo que se hace es, en principio, no se las privatiza, pero se obstaculiza o se impide, digamos, el uso por parte de los Felahin. Con lo cual, digamos, el empobrecimiento ya es bastante, ¿no? Es decir, este proceso se acelera. Luego saca una serie de leyes en forma muy temprana, ¿no? En 1920 saca dos leyes, la Land Transfer Ordinance y la Survey Ordinance, que lo que hacen es básicamente facilitar las transacciones sobre el suelo, en particular en las tierras religiosas. Recuerden que había unas tierras que eran religiosas. Esas tierras también se pueden comprar y vender. Luego, la Mahlul Land Ordinance en 1920 lo que hace es prohibir a los Felahin, como digo, que puedan ir a los Mahlul, ¿sí? Lo mismo con la Mawat Land Ordinance, que, digamos, deroga la legislación otomana que permitía a los Felahin ir a las Mawat, ¿no? Esas tierras, como digo, ya en la década siguiente van a ser puestas en el mercado de tierras, ¿sí? Luego se hace una actualización en el mercado de tierras, una actualización de los catastros de tierras para evitar todo lo que quedara de tierras comunales, de esas reparticiones de tierras en términos comunales de las Muyaha, y convertir todo en propiedad privada, con lo cual, digamos, desarticular las comunidades.
Todo esto se hace básicamente en el norte, ¿sí? El sur, que son tierras menos importantes, va a tardar, este proceso va a tardar algo más. ¿Mm? Y de hecho se va a hacer, digamos, sobre todo luego del 48. Pero bueno, es importante entender, acá tenemos un mapa sobre las propiedades que compra la burguesía israelí, ¿sí? Dónde se sitúan, ¿sí? Y es interesante retenerlas porque después cuando veamos la división de la partición de la ONU vamos a ver cómo va coincidiendo con esas propiedades, ¿no? Bueno, en general lo que nosotros vemos es que de 1917 a 1940 hay un cambio muy importante, no solamente social en el sentido que dije, sino productivo. Por ejemplo, los cítricos, que era la principal exportación de la región, en 1922 contenía, eran, digamos, 3.200 hectáreas. En 1936 se pasa a 30.000 hectáreas. ¿No? Es decir, se multiplican por 10 las hectáreas destinadas a los cítricos en poco más de 10 años. Pero en 1922 la propiedad israelí de los cítricos, de las plantaciones cítricas, era del 31%. En 1936 es del 88%. Es decir, lo que tenemos nosotros ya para 1936 es la expansión de cultivos para exportación capitalistas en forma exponencial, y el 88% de esa producción está en manos de la burguesía judía, ¿sí? Si vamos a términos de productividad, ¿no? Si tomamos como valor de productividad 100 la productividad de Siria, del agro sirio, la productividad palestina está de las, digamos, de las unidades productivas en manos árabes es de 183, y las que está en manos de la burguesía israelí es de 642, es decir, casi 6 veces más la productividad, ¿sí? Como digo, acá la cuestión es que la costumbre inmemorial era que tanto el aparcero, las muyaja, ¿no? Los felajín, pudieran permanecer en la tierra cultivándolo más allá de los cambios de propiedad de la tierra. En muchos casos no había ni siquiera contrato, es decir, había simplemente un acuerdo verbal. Lo que pasa es que las compras por parte de la burguesía israelí no viene simplemente a quedarse con una renta feudal o con una renta tributaria por parte del Estado, así como funcionario del Estado. No, venía a transformar relaciones, por lo tanto, venía a expulsar a esta gente o transformarla en proletarias, ¿sí? Como digo, el problema de aquí es que la expulsión de esta gente costaba, digamos, costaba que esa expulsión se tradujera inmediatamente en un pasaje a la proletarización, porque era gente que todavía reclamaba sus tierras, ¿sí? Difícilmente podía ser retenida como obrera, ¿sí? Aunque esto es interesante, es importante saberlo, en muchos casos hubo mucha migración a la ciudad, ¿sí? De estos felajín. Un elemento que acentúa esto es que en 1929 el mandato británico divide el sistema económico en dos. Por un lado el sistema palestino y por otro lado el sistema israelí o judío. Y eso permite a la burguesía israelí tener su propio sistema de tributación, ¿sí? De hecho, la propia burguesía israelí ya crea su propio banco, el Banco Anglo-Palestino, ¿sí? Que, digamos, emite crédito, ¿sí? Para estas producciones. Y para esa época, digamos ya para fin de la década del 30, el 60% de los productores agrícolas palestinos estaba en la ruina. Como digo, gran parte va a migrar a la ciudad. Hay otro proceso allí interesante que es la discusión en el seno del sionismo sobre el problema de estas
qué pasa con esta población desposeída. Los privados lo que decían es, bueno, esta gente que queda desposeída yo la tomo como trabajadores. Y una parte del movimiento sionista va a estar en contra. Sobre todo esa parte ligada a la clase obrera migrante. Que va a tener una institución propia que se llama la Histadrut. La Histadrut es una especie de sindicato judío. Que lo que va a decir es que los empresarios judíos tienen que tomar mano de obra judía. Y se van a oponer a la toma de mano de obra árabe o no judía. Y van a boicotear, van a hacer piquetes en los campos, en las fábricas de aquellos empresarios que no tomen mano de obra judía. Eso no significa que ningún empresario judío pueda tomar mano de obra árabe. No fue así. Se tomó mucha mano de obra árabe. Pero evidentemente el Histadrut tuvo un peso importante para no solamente fomentar la inmigración, sino expulsar como mano de obra incluso, y llevar a la desocupación a importantes masas de obreros árabes. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es que el campo palestino crea su propio gobierno, que es el Alto Comité Árabe, ¿no? Este proceso, como digo, lleva a una efervescencia importante. En primer lugar, si bien existe esta disputa entre desposeídos y quienes los desposeían, y eso aparecía bajo una forma étnica, porque el que lo desposeía era un judío y el que se desposeía era un árabe o musulmán, eso no obstaculizó la aparición de movimientos de clase que nucleaban judíos y musulmanes. Por ejemplo, en 1920 hubo una huelga muy importante de ferroviarios que implicaba trabajadores judíos y palestinos. También hubo huelgas muy importantes de 1938 a 1946, todas motorizadas por el Partido Comunista. El Partido Comunista motorizaba sindicatos sin distinción de religión, contrariamente al Histadrut o contrariamente al Alto Comité Árabe, ¿no? Pero digamos, también aparecen si se quiere, movimientos étnicos. Hay una revuelta muy importante en 1929. En 1930 empiezan a aparecer organizaciones paramilitares sionistas, como la Haganá, la más importante, que después va a dar lugar al Partido Laborista, y el Irgun, que es una organización más de extrema derecha, que va a dar luego origen al Likud, ¿sí? Fundado el Irgun por Menachem Begin, quien fue protagonista de la invasión al Líbano. La Haganá, en cambio, tiene por su parte a David Ben Gurión, ¿no? Es decir, como uno de sus líderes más importantes. Estas organizaciones paramilitares surgen en respuesta a las revueltas palestinas de 1929, ¿no? Pero la revuelta más importante árabe es la de 1936, ¿sí? A partir de esa gran revuelta, lo que hace el mandato británico es declarar o instaurar el Libro Blanco. El Libro Blanco es básicamente la represión al movimiento sionista y el impedimento del ingreso de migrantes judíos. Es de una forma tratar de compensar sobre el lado palestino todo este proceso, ¿no? Esta situación, digamos, va a ir en ebullición, ¿sí? Va a ir en ebullición. Y en 1937 hay una comisión real británica que va a mandar a un visitador, Lord Peel, para que, digamos, mire lo que está pasando y por lo menos haga un informe o un proyecto para resolver el problema. Y Lord Peel hace un proyecto de 2 estados, es decir, un israelí, un
Estado judío y un Estado palestino. Esa partición es rechazada por ambos bandos y queda en la nada. Tras Cartón aparece la Segunda Guerra Mundial y desde el campo sionista se crea el Palmaj, junto con la Haganah y el Irgun, que es otra organización militar que ayuda a Gran Bretaña, combate con Gran Bretaña contra los alemanes, ¿no? Es decir, el Palmaj no está ligado en principio, en 1941, a la Haganah y al Irgun, simplemente es una especie de formación judía dentro del ejército británico. En 1944 el Palmaj, por decirlo así, rompe con el ejército británico y se une al resto de las organizaciones sionistas como la Haganah y el Irgun, ¿no? Que tenían muchas diferencias entre ellas. Pasada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña más bien intenta limitar el sionismo, genera una acción muy importante contra el sionismo, como la Operación Ágata, ¿sí? Que es en 1946, que es el arresto de 2.700 líderes sionistas. Y la respuesta es una acción del Irgun, una acción terrorista del Irgun, que va a ser la bomba en el Hotel King David con 92 muertos, ¿no? Evidentemente la situación en la región de Palestina ya se vuelve incontrolable para el mandato británico y digamos en febrero de 1947 el gobierno británico abandona su voluntad de encontrar una solución propia y le entrega el problema a la ONU. Le dice, bueno, ahora ya no es mi problema, ahora fíjense ustedes lo que quieren hacer. La ONU está recién creada, una vez que se crea, Gran Bretaña le entrega el problema y la ONU crea el Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina, ¿sí? Que va a decidir sobre qué hacer sobre la región. Hay que tener en cuenta que ya en este momento se empieza a develar los campos de concentración, los campos de exterminio, el holocausto, ¿no? Es decir, ya se empieza a saber sobre eso, las noticias empiezan a expandirse y hay una opinión pública sobre ese problema y por lo tanto, digamos, ya no es tan sencillo una solución que muy contraria al problema judío, ¿no? Además está el problema, como digo, de los refugiados judíos. El 29 de noviembre de 1947, luego del informe de este comité especial, la ONU emite la resolución 181. Esa resolución es la que establece la partición de Palestina en dos estados, uno bajo control israelí y el otro bajo el control árabe. Acá tenemos el mapa con la partición y si nosotros vemos en el mapa con la partición y lo comparamos con el mapa de las propiedades que había comprado la burguesía israelí, nos damos cuenta que coincide, ¿no? Pero obviamente lo que nosotros vemos es que es un mapa muy irracional, no se pueden crear estados muy partidos, ¿no? Es decir, acá no hay homogeneidad de territorio, no es un territorio acá, un territorio allá. Es difícil armar un territorio con un estado con territorio tan disperso, ¿no? Luego de la transición hay unas negociaciones del mando sionista a cargo de David Ben Gurión con el rey Abdullah de Jordania. El campo palestino aparece muy dividido, porque por un lado está el Alto Comité Árabe, que pertenece a la Liga Árabe, que digamos es Siria, Egipto, Líbano, y la Autoridad Nacional, que son los hajemitas, ¿sí? Que responden al rey Abdullah de Jordania. Entonces el campo palestino está dividido, pero fíjense que estas divisiones no responden a fracciones de su propia de la burguesía palestina, sino que responden a la geopolítica regional de las burguesías de otros países, ¿no? Entre tanto, se producen estas negociaciones. Esa resolución 181 de la ONU indica un periodo de transición,
¿sí? Es decir, una transición donde Inglaterra se va a quedar hasta que, digamos, en esa transición se acomoden los estados e Inglaterra se retire. Inglaterra tenía el mandato de retirarse el 15 de mayo de 1948. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el mito? El mito, digamos, sionista, el mito israelí, lo que dice es que el comando sionista acepta la partición, los estados árabes no, y cuando se van los ingleses el 15 de mayo del 48, los estados árabes atacan e Israel se defiende, ¿no? Pero que todos esperaron el 15 de mayo del 48 y después cuando se fueron los ingleses, ahí atacaron los árabes. Bueno, ese era el mito que se tenía sobre todo hasta los años 90, si bien hay historiadores palestinos que intentaban desmentirlos, pero digamos, no había información, no había testimonios completamente concluyentes, ¿no? ¿Qué pasa en los 90? Se desclasifican los archivos del Tzal. El Tzal es el ejército israelí. Y entonces ahí ya se ve no lo que dicen los testimonios de los expulsados, sino los testimonios de lo que el propio ejército israelí dice, ¿no? ¿Cuál es el problema de la burguesía israelí, o por lo menos de la dirección sionista de esa burguesía israelí, ¿no? Del mando sionista? El problema es que había un mando relativamente unificado, ¿sí? Era que era un territorio disperso, pero además en ese territorio disperso que le daban al Estado de Israel había 1.750.000 sí, personas, de los cuales solo un tercio eran judíos. En todo el territorio había 1.750.000 y había 500.000 judíos, nada más. Pero aún en el territorio asignado al Estado israelí, los palestinos eran el 40% de la población. Con lo cual, la idea de crear un Estado, digamos, étnicamente homogéneo, o por lo menos mayoritariamente judío, para establecer un control de la población. Recordemos que la población palestina es normalmente expulsada, es difícil de incorporar. Esa idea era difícil de llevar adelante. Entonces, en todo este periodo, el alto mando sionista empieza a pensar una serie de soluciones. La solución A, la solución B, la solución C, y aparece la solución D, o Dalet. Dalet es la cuarta letra del abecedario hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ¿sí? Por eso se llama el plan Dalet. Ese plan Dalet aparece en diciembre de 1947, ¿sí? Y es el proyecto de la Haganah, ¿sí? La Haganah es el que hace el proyecto. ¿Cuál es el proyecto del plan Dalet? Un plan de ruta, una hoja de ruta para amedrentar, expulsar y liquidar población en masa, tomar sus casas, destruir sus aldeas y de alguna forma homogeneizar el territorio, digamos, donde haya más población judía que no judía o árabe, ¿sí? O musulmana más que árabe. Una cosa es un árabe y otra cosa es un musulmán. El árabe es el que vive en un lugar y habla determinado lenguaje, ¿sí? Y tiene determinada idiosincrasia cultural. Musulmán es la religión. Hay árabes que no son musulmanes, por ejemplo, árabes judíos, ¿sí? Es decir, todos los judíos que vienen de Siria, todos los judíos que vienen de Siria o de Líbano, pero sobre todo de Siria, son árabes judíos. Lo mismo árabes cristianos, ¿sí? Como los maronitas. Y hay musulmanes que no son árabes en sentido estricto, por ejemplo los turcos. Los turcos son musulmanes, no son árabes. Los musulmanes que están en la India son musulmanes, pero no son árabes, ¿sí? Quería hacer esa distinción. Bueno, la idea era crear un Estado con mayoría judía sobre una mayoría no judía. El plan, voy a citar,
dice esto, ¿no? Cuando habla de las operaciones para llevar a cabo, dice, estas operaciones pueden llevarse a cabo de la siguiente manera. Ya sea destruyendo las aldeas, prendiéndole fuego, volándolas y poniendo minas entre los escombros, y en especial aquellos asentamientos que resulta difícil de controlar de forma constante. ¿Sí? Las acciones de expulsión de población empiezan en diciembre del 47. Es decir, la guerra no empieza en mayo, el 15 de mayo del 48, como dice el mito. ¿Sí? La burguesía israelí no esperó a que se fueran los británicos para empezar la guerra. Empezaron antes. En diciembre de 1947 empiezan las incursiones a las aldeas de Der Ayub, Beit Afa y Quizas, y atentados en los barrios árabes de Haifa. ¿Sí? Y el arma más adecuada que van a utilizar en estas 3 aldeas es el lanzallamas. ¿Sí? Que empieza a fabricarse en territorio israelí. Si la burguesía israelí empieza a fabricar el lanzallamas para desalojar aldeas. Esto es diciembre del 47. En febrero del 48 se realiza la primera operación de limpieza. Es decir, de borrar del mapa una aldea. ¿Sí? Le tocó a Quisaria. La aldea de Quisaria es la primera aldea en febrero del 48, recordemos todavía no es mayo, que es borrada del mapa. ¿Sí? Hasta 1946, las fuerzas militares de un lado y del otro eran muy parejas y las dos muy pobres. A partir del 46, la burguesía judía, israelí, empieza a comprar armamento de la Unión Soviética y República Checa por intermediación del Partido Comunista. ¿Sí? Es decir, el Partido Comunista, que hasta los años 40 propiciaba una política de unión entre palestinos y judíos en términos de clase, ahora, digamos, está de acuerdo con la compra de armas por parte de la burguesía israelí. Y esto deriva obviamente en una superioridad armamentística y luego numérica, porque, digamos, si uno junta la Haganah, el Irgun y el Palmaj, tenemos alrededor de 100.000 soldados y luego, cuando van a reaccionar los países árabes, van a poner en campo alrededor de 50.000 soldados. Bueno, antes del 15 de mayo de 1948, el ejército, conformado por las milicias sionistas, destruye 200 aldeas palestinas, con miles de muertos y cientos de miles de expulsados. Es decir, antes de mayo hay 230 aldeas palestinas que son destruidas. Es decir, antes que termine el mandato. Obviamente, esto, ahí vamos a tener un mapa con las expulsiones. Una salvedad, en esas expulsiones están contadas también las del 67. No encontré una, solo la del 48. Pero bueno, puede dar un panorama sobre el tipo de expulsiones, ¿sí? Porque además la del 67, en lo que hoy es Israel, es menor que las del 48. Como digo, esas expulsiones, las 230 antes de mayo, se realizan con la complicidad de las autoridades británicas, de la ONU y de los estados árabes que tenían que defender esa población. ¿Sí? Y que esperaron al 15 de mayo a que se vayan los británicos para hacer algo. ¿Sí? En general, lo que sucedió es que el saldo, el 15 de mayo, los ejércitos árabes ahora sí ingresan, hay una guerra, obviamente la ganan el ejército israelí, que ya se unifica, ¿no? Se unifican estas milicias, la Haganah, el Palmaj, el Irgun, se unifican en el Tzal, ¿sí? El ejército de defensa de Israel, Tzva Haganah Israel. Pero el saldo son 561 aldeas palestinas destruidas y 11 barrios árabes que fueron derribados, ¿sí? 250.000 personas obligadas a dejar sus hogares y trasladarse a campos de refugiados, ¿sí? En esa limpieza, como digo, hay determinados hitos que conforman, digamos, la memoria de la Nakba. La Nakba es la tragedia o
o la desgracia, ¿sí?, del 1948, tiene ese nombre, Nakba. Como digo, los hitos son de Ir Yassin, Tantura, Al Zaitun. Son, digamos, los grandes hitos de las expulsiones, y más que hitos son verdaderas catástrofes, ¿no? No catástrofes porque no es algo natural, no son verdaderas masacres. Fíjense, vamos a hacer una comparación entre el mapa de la partición y el mapa como queda luego de la guerra del 48. Fíjense la cantidad de territorio que termina ganando esta burguesía israelí. Como hay una diferencia, en septiembre del 48 la ONU manda al conde de Bernardot para negociar, ¿no?, el alto el fuego, la repatriación de los refugiados, la internacionalización de Jerusalén y la partición del territorio de acuerdo a la resolución 181. ¿Qué le pasa a Bernardot? Lo asesinan fuerzas sionistas. ¿Sí? Y por lo tanto, digamos, la ONU tampoco va a decir mucho más, ¿no? En definitiva, el territorio, como vemos, queda dividido. La parte de Cisjordania queda anexada a Jordania, si no hay Estado palestino. Gaza queda bajo el mando militar egipcio. Y el Golán, que vemos allá arriba, queda bajo control de Siria. Es decir, acá no se crea un Estado palestino, sino que esos territorios van a las diferentes burguesías nacionales, ¿sí? Y el nuevo Estado de Israel se queda con 500.000 judíos y solamente 200 palestinos, ¿sí? Las tierras confiscadas en ese avance quedan en poder del Estado, pasan al Keren Kayemet de Israel y, digamos, esas tierras luego son vendidas, ¿no? Es interesante la opinión sobre esto de David Berner Senator. Es un miembro de la agencia judía que siempre se declaró no sionista, fue miembro de la agencia judía hasta 1935 y luego fue rector de la Universidad de Jerusalén, o sea, es una persona que apoyó todo esto y fue parte. Y dijo lo siguiente, dijo: si contrapongo la catástrofe de 5 millones de judíos al traslado de 1 millón de árabes, entonces puedo afirmar con la conciencia tranquila que son permisibles acciones incluso más drásticas, ¿no? Él dice, bueno, como tuvimos todo este holocausto, ahora podemos hacer lo que queremos. Es terrible, porque uno lo que le diría, o sea que a vos el holocausto te benefició, ¿no? El holocausto fue una desgracia terrible. Fue un hecho muy lamentable, murió mucha gente, murieron 6 millones, no 5 de judíos, tantos otros de otras religiones, o ateos, o comunistas, ¿no? Pero, ¿qué es eso de banalizar el holocausto y usarlo para masacrar gente? Bueno, esto me parece espantoso. ¿Qué pasa con la población expulsada, ¿no? Eso que llamamos la población palestina. Bueno, ahí quedó dividida en 4 grupos. El primer grupo es los que fueron expulsados y se fueron a los campos de refugiados. Ahí se crearon en Cisjordania, en Gaza y en los altos del Golán, se crearon campos de refugiados, ¿sí?, que estaban bajo jurisdicción de los países árabes y tenían asistencia alimentaria de la ONU. Algunos fueron ubicados en Líbano, otros en Siria, ¿no? Es decir, como venía contando. Obviamente constituyó una verdadera catástrofe y como digo, motivo de preocupación. De hecho, la ONU creó una comisión especial para la asistencia humanitaria financiada por los Estados Unidos. Obviamente hay asistencia financiera, pero no hay asistencia de tipo política, es decir, bueno, que esta gente tenga que volver, ¿no? De ahí sale la reivindicación del derecho a retorno. Es decir, gente que la sacaron de su casa y quiere volver a su casa o a su campo, ¿sí? Y de ahí salen las primeras organizaciones por fuera de los llamados viejos notables palestinos o por fuera de los estados árabes, ¿no? Los fedayines, ¿no? Van a salir de ahí, de gente muy desesperada, que luego va a ser reclutada por Al-Fatah, por Yasser Arafat, ¿no? Pero ahí tenemos un primer grupo. Un segundo grupo es la gente que se fue al exilio con la intención de
instalarse en otros países, ya sea a título individual, ya sea bajo la forma de la comunidad palestina en el exilio, ¿no? Se instalan en el Líbano, en Siria y en Jordania. Líbano y Siria fueron muy reacios a la inmigración, así que la mayoría se terminó yendo a Jordania. Ahí algunos, digamos, hicieron su vida, se integraron a la vida económica y política jordana. Digamos, sobre todo a partir del acuerdo que tuvo Jordania con Israel de recibir esa población, ¿sí? Después allí hizo su sede la OLP, en Jordania hizo su primer sede en la OLP, y digamos que no podía intervenir en política jordana, pero estaba ahí. Eso va a generar una serie de problemas que vamos a ver ya más adelante, sobre todo en la década del 70. En tercer lugar, los que se quedaron en los territorios de Cisjordania, Gaza y Golán, por ahora, ¿sí? Bajo jurisdicción de otros países, ¿no? Es decir, se quedaron allí, dependiendo de Egipto, en caso de Gaza, de Jordania para Cisjordania y Siria para el caso de Golán. Digamos, la idea era integrarse económicamente desde su lugar, ¿no? Con la idea de proveer de alimentos o producir para el mercado de esos países, pero digamos, esa estrategia que en la década del 50, digamos, parecía que podía llegar a realizarse, en la década del 60, digamos, muestra sus límites y, digamos, aparece un estancamiento y una desocupación muy fuerte en esos territorios, tanto en Gaza como en Cisjordania, ¿no? Por último, el tercer grupo de palestinos son los que se quedaron dentro de las fronteras de Israel, es decir, los que se transformaron, por decirlo así, en israelíes, ¿no? Que mantienen su vida y su trabajo, pero hasta 1966 fueron sometidos a un gobierno militar. ¿Sí? Tuvieron derechos sociales y políticos muy, pero muy limitados, ¿sí? Allí también, como digo, aparece de nuevo el Partido Comunista tratando de dar una lucha por derechos políticos. A partir del 66, sobre todo a partir del 67, estos palestinos que viven en Israel, que ya, digamos, en principio no son israelíes porque no tienen plenos derechos, pasan a tener plenos derechos y se van convirtiendo en obreros o burgueses israelíes, ¿sí? Nada más que musulmanes, ¿sí? O sea, hay que distinguir, hay que hacer una serie de distinciones, ¿no? ¿Sí? Israelí, musulmán, judío, ¿sí? Palestino. Y como digo, hasta 1967-70, el elemento más conflictivo y más dinámico políticamente van a ser los que van a estar en los campos de refugiados y los que se van a quedar en el exilio, ¿sí? Esos van a ser los más dinámicos y va a ser la cuna de dirigentes políticos, ¿sí? En la medida en la cual Cisjordania es controlada por la monarquía gemita de Jordania, esta parte de los que quedan en los territorios ocupados tiende a confundirse con los que se fueron al exilio a integrarse a Jordania, ¿no? Es decir, se integra estos dos grupos. Pero, como digo, luego de la Guerra de los 6 días y sobre todo la masacre de Septiembre Negro, las diferencias entre uno y otro se hacen bastante evidentes y aquí se separan. Los que quedan de un lado del Jordán bajo jurisdicción israelí y los que quedan del otro lado del Jordán ya directamente integrados como ciudadanos jordanos, ¿sí? Y quienes quedan en los territorios ya ocupados, bueno, eso lo vamos a ver después, digamos, no van a tener expresión política hasta el 87, pero eso lo dejamos para otra columna. El cuarto grupo, es decir, aquel que de los palestinos que quedaron en Israel, o sea, que ya eran ciudadanos israelíes, nada más que no eran judíos, y que a partir del 67 tienen derechos políticos, nunca fueron tenidos en cuenta por la política nacionalista. Nunca, ¿sí? Vamos ya a las conclusiones, ¿no? Porque hasta acá llegamos hasta, digamos, este periodo que va del 48 al 67.
y ya la próxima veremos el tema del 67 y cuáles son los cambios a partir de ahí. Pero ya tenemos una serie de conclusiones importantes para entender los orígenes del conflicto. Primero, Israel no es un estado artificial. Es un estado creado por el imperialismo. Es la expresión del desarrollo de relaciones capitalistas a partir de una burguesía israelí que crea relaciones capitalistas, destruye relaciones feudales, esa burguesía explota un proletariado local y luego se constituye como Estado nacional, obviamente con alianzas con otras burguesías, como las burguesías árabes o la burguesía inglesa en el caso de Gran Bretaña, ¿sí? La ayuda de la Unión Soviética, ¿sí? Y, digamos, por decirlo así, la mirada para otro lado de Estados Unidos. Eso no tiene importancia. Todos los países o todas las burguesías que han llevado adelante sus transformaciones y creaciones de Estado han hecho alianzas. La burguesía estadounidense hace alianza con la burguesía francesa contra la burguesía inglesa. La burguesía argentina, cuando hace su revolución de independencia, se alía con la burguesía inglesa contra la contra la nobleza española. Eso es normal, ¿sí? Y es lo que hace la burguesía israelí, digamos. Disuelve relaciones feudales, crea relaciones capitalistas y luego, digamos, toma el Estado para avanzar con la creación de relaciones capitalistas. La guerra del 48 es digamos, la explosión del proceso de proletarización de la población palestina, ¿sí? Con lo cual, tenemos ahí no un Estado artificial, sino un Estado nacional que responde a una burguesía particular, ¿sí? En segundo lugar, no hay una causa nacional palestina, es decir, el sector palestino no logra crear una burguesía nacional. Hay burgueses palestinos, pero no se logra crear una burguesía nacional. Es decir, quien lleva adelante las tareas burguesas en esa región es la burguesía sionista israelí, no la burguesía palestina. Esa burguesía palestina no tiene esa capacidad. Los empresarios son terratenientes absentistas que están en Siria o Jordania, ¿sí? Que son más bien efendi, es decir, son más bien, digamos, son más bien señores feudales, ¿sí? Que cobran una renta. Y eso se ve también en la incapacidad que tiene el sector palestino de crear un ejército, de controlar su territorio, ¿no? Es decir, después de la guerra del 48 no es que la burguesía palestina dice, bueno, entonces yo me quedo con esto. No, digamos, los territorios pasan a ser controlados por otros países, Egipto, Siria, Jordania. Es decir, acá no hay una burguesía con capacidad de imponerse en las negociaciones. Uno dice, bueno, vinieron los otros, bueno, pero con ese criterio, Siria, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Irán, también estaban presionados por otras burguesías para desaparecer. Y sin embargo se impusieron. ¿Por qué se impusieron? Porque representaban un desarrollo burgués, más desarrollado, más fuerte, menos fuerte, lo que se quiera, ¿no? Es decir, en todo caso, podemos llegar a ver y examinar cada uno de los casos, pero lo cierto es que esas burguesías lograron imponer una nación, ¿sí? Con todo lo endeble que después pueden ser esas naciones. La burguesía palestina no se pudo constituir como burguesía nacional, ¿sí? Porque había obstáculos, y toda burguesía tiene obstáculos en su constitución, ¿no? Por lo tanto, no hay una cuestión nacional palestina, ¿sí? Lo que llamamos palestinos son en realidad obreros, es decir, campesinos expropiados transformados en obreros desposeídos. El drama de los palestinos en este momento, y luego vamos a ver, es el drama de una clase obrera recién expropiada, que no puede ser incorporada al Estado, ¿sí? Y tampoco por ahora pueden ser incorporados tan fácilmente a otras economías. Si la economía jordana no tiene la capacidad de recibir en su economía a esa cantidad de obreros que vienen de Palestina y que además constituyen un problema político, no solamente social, porque tienen una idea de grupo, tienen una idea de que acá me tienen que resolver algo, tienen la idea de que estos son mis hermanos árabes que dijeron que me iban a cuidar, no me cuidaron, bueno, ahora me tienen que dar un trabajo, ahora me tienen que dar algo, me tienen que dar una casa. Por eso Siria y Líbano no los dejan entrar. Jordania lo deja entrar en acuerdo con Israel.
Entonces, son un problema económico y son un problema político, pero como obreros desposeídos, como una fracción de la clase obrera muy desposeída, en un periodo en el cual se supone que el capitalismo ofrece inclusión, ofrece empleos, ¿sí? Ofrece un bienestar. En tercer lugar, Estados Unidos no tiene mayor injerencia en el proceso. Lo único que hace es aceptar con la Unión Soviética la partición. Digamos, ¿no? Acá Israel no es un engendro de los Estados Unidos, porque acá Estados Unidos no tiene nada que ver, hasta el 67 no tiene nada que ver. Y ya en el 67 el Estado de Israel está muy bien asentado. ¿Sí? Entonces, otra vez, Israel no es el producto del imperialismo, es el producto de una burguesía israelí que desarrolla relaciones. Y el problema acá no es el colonialismo ni el imperialismo, otra vez, sino el capitalismo. El que crea todo este drama es el desarrollo de relaciones capitalistas en el marco histórico particular. ¿Cuál es la diferencia con otras experiencias? Que en otras experiencias la expulsión tuvo una compensación, por decirlo así, política. Por ejemplo, Italia y España también expulsaron gente. Nada más que esa gente se fue a América, tuvo la posibilidad de una promoción de clase en algún lado o de conseguir una buena condición de vida en otro y ya estar muy lejos de su tierra como para volver. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, eso no tuvo ese problema político. ¿Sí? Lo mismo Inglaterra, cuando Inglaterra establece sus enclosures, la expulsión de su campesinado, ese campesinado se va a América. ¿Sí? Entonces no constituye un problema. O otra forma de expulsión es el exterminio. Digamos, Israel utilizó los dos, la expulsión y el exterminio. Bueno, en Argentina tenemos el exterminio. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo la burguesía argentina con toda una población de relaciones precapitalistas al norte y al sur, en el Chaco y en la Patagonia? Los reventó, los exterminó. ¿Sí? No eran pasibles de ser incorporados al capitalismo. Y bueno, en el caso del sur los exterminó, en el caso del norte intentó incorporarlo como mano de obra. Ahora, toda revolución burguesa, toda formación de capitalismo y formación del Estado Nacional implica la expulsión de población, la expropiación y expulsión de población campesina, es decir, de relaciones precapitalistas, y en algunos casos el exterminio de gente. Salvo que se quiera romantizar el periodo, la época de la creación de las naciones. Entonces, la creación del Estado israelí no es diferente, con todos sus dramas, de la creación del Estado argentino, del Estado norteamericano, del Estado capitalista español o del Estado capitalista británico. Entonces, la solución no puede estar en retrotraer las relaciones a un estadio precapitalista. Si la ley del retorno es volvamos con los felajín y las muyajas, esa no puede ser la solución. Porque hay que darle de comer a toda la gente que está ahí. Además, ya hay gente que vive ahí. No se pueden expulsar a toda la población que vive ahora ahí. Ahora vamos a ver, cuando veamos la próxima columna, qué pasa ahora, vamos a ver cuánta población hay ahí. Porque hoy en día, por ejemplo, hay tantos o más población judía allí que población no judía. Entonces ya es un problema. ¿Sí? Es decir, volviendo a relaciones precapitalistas y expulsando a toda la clase obrera judía, y no judía, sino a toda la clase obrera que no es musulmana, no se va a resolver el problema. ¿Sí? Es como que nosotros queramos volver a la situación prehispánica, es decir, devolvamos todas las tierras a los pueblos que vivían acá, volvamos a ser cazadores recolectores y expulsemos a todos los que vinieron de Europa. Ya habría que ver bien, apellido por apellido, genealogía y quién se tiene que ir a dónde. Y acá volverá a vivir, no sé, 30.000 personas en lugar de 45 millones. Es una locura, ¿no? Como digo, la solución no puede estar en la vuelta al pasado.
La solución tiene que ser hacia el futuro, es decir, una solución que contenga al conjunto de la población. Por eso, obviamente, la solución, desde mi punto de vista, tiene que ver con el socialismo, es decir, con la unificación de toda esa población y con un Estado y una producción que pertenezca al conjunto de la población independientemente de su religión y su cultura. Bueno, ¿qué va a pasar después, ¿no?, del 67? ¿Qué pasa? ¿Qué son los territorios ocupados? ¿Qué pasa con el Estado o la Autoridad Nacional Palestina? ¿Cómo pasamos de Arafat al Hamas y al Hezbollah? Todas son preguntas que quedan pendientes, pero lo vamos a ver en la próxima columna. En la próxima columna vamos a ver el periodo de formulación del problema a partir de 1967 y su evolución hasta la actualidad. Nos quedan las películas, sí, porque muchos me piden películas, sí, vamos a recomendar películas. Una película, una de las primeras películas del cine palestino, que se llama Mi Hogar, Mi Amor, My Homeland, My Love, de Abdallah Kawash, de 1964. Es una película que, voy a serles muy sincero, no la conseguí. Leí, digamos, leí la sinopsis, leí más o menos de qué se trata. Es una película, digamos, sobre, básicamente alguien que ha perdido su hogar, ¿no? Si se puede conseguir, véanla. Esta sí se puede conseguir, se llama Regreso a Haifa, es de Qasem Awal, de 1982, y obviamente relata las vicisitudes de alguien que perdió su tierra en Haifa en el 48, ¿no? Digamos, es una muy buena película para ver. Un documental, Al-Nakba, es un documental de Al Jazeera del 2010, es un muy buen documental, muy recomendable. Una película muy, muy bella, Farha, de Dalim Salam, es una película que específicamente trata el problema de la Nakba a partir de la mirada de una niña. Yo la recomiendo mucho, es una película muy, muy bella realmente. Y después una película basada en la gran tesis de Teddy Katz. La película se llama Tantura, de Alon Schwartz, de 1922, del 2022, perdón. Voy a contar un poquito de esto, ¿no? Teddy Katz, un tesista, un historiador, que hizo su tesis de doctorado sobre la masacre de Tantura. La masacre de Tantura es una de las masacres del 48, donde se borra toda esa aldea palestina. Él hace su tesis de doctorado bajo dirección de Ilan Pape, se saca un 10 en la Universidad de Haifa, y el Estado de Israel, sobre una denuncia de la Brigada Alexandroni, que la Brigada Alexandroni fue la culpable de esa masacre, declara nula la tesis, le hace un juicio a la Universidad de Haifa y lo pone preso a Teddy Katz. Hubo un boicot académico internacional a Israel por este atropello académico y a las libertades políticas y a la verdad. Teddy Katz fue puesto en libertad. Bueno, ahora sacaron la película sobre su libro, que nunca fue editado. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de visitarlo a Teddy Katz en su kibutz. Hicimos una entrevista con él, le regalamos un libro. La entrevista está en el Aromo, pueden buscar la entrevista a Teddy Katz en el Aromo. Dejamos también acá el link. Y bueno, la verdad que para nosotros él no quedó muy bien porque fue torturado. Tenía, por lo menos hace 10 años, una quiropráctica que era argentina, justamente. Él habla algo de castellano. Pero bueno, la verdad que no sé, a mí me emociona muchísimo que su trabajo haya visto la luz en forma de película, y recomiendo mucho la película. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco muchísimo por haber estado ahí. Se nos fue un poco larga, pero me parece que amerita. Como siempre les digo, si les gustó el video, pongan un me gusta. Suscríbanse al canal de Razón y Revolución Vía Socialista, que van a recibir apenas salga las columnas de otros compañeros míos que son muy buenas columnas. La de Eduardo Sartelli la conocen, la de Nico Villanova sobre estadísticas, la de Gonzalo Sanservino sobre la relación Argentina-China, la de Yanina Arari sobre
la clase obrera argentina, la de Romina de Lucas sobre educación. Bueno, tienen columnas, tienen además de columnas, reportajes, entrevistas y bueno, una cantidad de intervenciones muy interesantes en el canal. Bueno, suscríbanse y si les gustó o no les gustó o tienen alguna observación, queja, crítica, lo que sea, propuesta para nuevas columnas, peguen una muy buena comentada, que yo leo todos los comentarios. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo. Chau, chau.